Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en nuestro tutorial de mitos y leyendas. Hoy para hablar de la mano, las cartas que se pueden tener en manos, cuántas se pueden tener y en qué momento se pueden tener esas cantidades. No sé si lo había mencionado, pero en este juego empezamos con nuestro mazo, que son 50 cartas menos 1, que es nuestro oro inicial. Eso ya lo habíamos mencionado, que va en nuestra reserva de oro. Chequen el video de zonas de juego. Y empezamos robando 8 cartas. En este juego vamos a tener 8 cartas en mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cartas. Van a ser con las que vamos a empezar a jugar. Como ya había explicado, cada turno se puede jugar en este juego un oro. Así que esto nos daría una carta menos para poder empezar a trabajar durante ese turno. En la fase final, normalmente aquí tenemos el robo de una carta. El que empieza, el jugador que va a empezar, no va a robar porque tiene la ventaja de tener el turno de arranque. Una vez que ya pasó el turno, digamos que mi oponente fue el que empezó, yo bajo mi oro de turno. A lo mejor este turno voy a bajar 2 aliados de coste 1 y 1. Y me voy a quedar con solo 1, 2, 3, 4, 5 cartas en mano. En fase final, ya dado que yo no empecé el juego, robo una carta y así sucesivamente me voy haciendo de cartas. Pero en este juego alguien me preguntará: oye, ¿y qué pasa si hay cartas como esta que te dan la habilidad de robar cartas adicionales? O esta carta que me permite cada turno robar 2 cartas del mazo castillo. O más bien robar una carta. Entonces me voy llenando poco a poco de cartas en la mano. ¿Y qué pasa si llego a tener más de 8 cartas? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imaginemos que tenemos 9 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya bajé lo que tenía que bajar. Ya no puedo bajar más cartas. Y al final de turno me quedo con más de 8 cartas en mano. En este caso tomo el excedente. En este caso 1. Lo descarto al cementerio. Y entonces otra vez vuelvo a quedar con 8 cartas al final de turno. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es el momento de descartar cartas? Únicamente en la fase final. En el juego hay muchas formas de robar cartas en otros puntos del juego. También en el turno del oponente. Entonces, el turno del oponente, por ejemplo, si el oponente dice: cada vez que juegues un oro puedes robar una carta por efecto de alguna carta, ¿no? Entonces robo una carta porque él jugó un oro y ya tengo 9 cartas en la mano. ¿Debo de descartar el exceso? Sí, pero solo hasta el final de mi fase final. O sea que durante el turno del oponente conservo esas 9 cartas. Imagínense que al comienzo de mi turno hay una carta que dice: roba una carta al comienzo de tu turno. Ya tengo 10 cartas de arranque en mi turno. Tengo que descartar, sí, pero solo hasta el final de mi fase final. Entonces, una vez que llego a mi fase final, te cuento mis cartas y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartas. Y a lo mejor ahí sí digo: ahora tengo que quedarme con 8 y descarto el exceso, que serían 4, y otra vez nuevamente quedo con 8 cartas. Entonces, en ese sentido, no hay límite para la mano mientras tú robes cartas en el turno oponente. Una vez que lleguemos a tu turno, siguen esas cartas en tu mano y en tu fase final tienes que descartar para quedarte con un máximo de 8 cartas. Ahora, dependiendo las habilidades de las cartas, hay formas de tener más cartas en mano. Sí, hay una carta que se llama Nursla de Noruega, me parece, o muchas cartas en muchas ediciones del juego que te permiten en este caso pues romper la regla. Entonces hay cartas que te permiten, no son muchas creo, pero hay cartas que te permiten tener un máximo extra de cartas en la mano. Esta que yo recuerdo, que es de segunda era, te permite tener 4 cartas más en la mano. Entonces tu mano aumenta de tener 8 como máximo a 12 como máximo y se vuelven a aplicar los mismos las mismas reglas. Si esta carta te permite tener 12 cartas y al final de tu turno te excedes de 12, solo tiras el exceso de 12 cartas. Si la carta es destruida, ahora sí, en tu siguiente fase final tienes que descartar cartas hasta que te queden otra vez solo 8 cartas en la mano. Esta cantidad de cartas, el tener 8 cartas en juego y el tener tantas cartas de robo en este juego, te dan muchísima versatilidad y te permiten tener un juego muy ágil y muy veloz. Y es una de las razones de que me guste mucho este TCG. Entonces espero que esto les haya quedado claro. Recuerden que seguimos en la sección de Aprende a jugar mitos y leyendas. Tenemos ahí una lista de reproducción ya creada en el canal. Seguimos ahí con muchos videos y no desesperen porque poco a poco vamos a ir subiendo cada vez más videos así. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la caja de comentarios para también hacer clips e ir respondiendo dudas específicas del juego.